A continuación, me complace presentar a nuestro próximo ponente, el ingeniero Justo Enrique Cabrera Villa. El ingeniero Cabrera es ingeniero civil graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es magíster en Administración de Empresas por la Universidad ESAN. Certificado en Diseño y Construcción Virtual por el Centro de Ingeniería Integrada de Instalaciones. Mentoría virtual avanzada en Diseño y Construcción por la Universidad de Stanford. Certificado en Construcción Moderna por la Universidad de Stanford. Ha laborado en Graña y Montero, COSAPI, Volcán Compañía Minera, Constructora AESA, entre otras. Ha colaborado con Bouygues Construction en Francia, División América Latina. Con experiencia docente a tiempo parcial desde el 2006 en ESAN y en universidades del Perú y del extranjero. Speaker nacional e internacional en congresos y webinars. Consultor en dirección de proyectos, gestión contractual. Actualmente miembro de AB en proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura y Escuelas del Bicentenario. Hoy nos compartirá su conocimiento sobre la tecnología en la gestión de proyectos, un tema que sin duda es de gran relevancia para todos nosotros en el ámbito de la ingeniería civil. Sin más preámbulo, por favor, demos una cálida bienvenida al magíster Justo Enrique Cabrera Villa. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, mi agradecimiento a la comisión organizadora del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil y también mi agradecimiento a todos ustedes que están presentes, porque sus compañeros, no tengo la menor idea de dónde andarán, estarán conociendo Pucallpa. Y felizmente mis amigos de Juliaca se han quedado, así que les prometo que va a estar bien justificado que ustedes estén quedándose unos minutos más. Bien, vamos a conversar. Por mí me quedo toda la noche y tomamos desayuno mañana, pero vamos a procurar cuidar el tiempo para que ustedes puedan formular sus preguntas y como les ofrecí a mis amigos de Juliaca y a todos ustedes, podemos seguir conversando luego virtualmente, webinars, con mucho gusto. ¿De acuerdo? Este es el índice que vamos a desarrollar el día de hoy, una mirada general al tema que vamos a tratar: filosofía, tecnología y cultura, gestión de proyectos, sistema de entrega de proyectos integrados, y tal como se conoce su nombre en inglés, y acá también, inclusive por sus siglas, muchos de ustedes habrán escuchado que se habla del IPD. El IPD es ese, ¿no? Sistema de entrega de proyectos integrados. Y al final, unas reflexiones mirando nuestro país al 2050. Bien, primera lámina que nos debe llamar a la reflexión. La industria de la construcción mueve alrededor del 13% del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, muchísimo dinero. Sin embargo, en los últimos 25 años aproximadamente, su nivel de eficiencia apenas ha sido de alrededor de 1%. Y esto significa, en las cifras que ven abajo, que aproximadamente se desperdician 1.600 millones de dólares en todo el mundo por mala gestión de proyectos. Esto es más o menos 11 veces del dinero que necesita, por ejemplo, nuestro país para cerrar la brecha de infraestructura. Primer mensaje: la gestión de proyectos de construcción en el mundo es ineficiente. Atención con eso. En esta lámina, que ustedes la van a poder tener y revisar en sus casas con tranquilidad, solamente vamos a ver, por ejemplo, los 2 o 3 primeros ejemplos. Por ejemplo, el túnel que une Francia con Inglaterra, aquel que va debajo del canal, tuvo un sobrecosto de 21.100 millones de dólares. 21.100 millones de dólares, ¿no? Esto es más o menos la séptima parte del déficit de infraestructura del Perú. Y por supuesto, mucho retraso en su entrega. Y pueden ver ahí toda la lista. Hablamos de muchísimo dinero. En esta lámina, que también la podrán revisar con calma en sus casas,
Si vemos aquí en el continente americano, tenemos que de una muestra tomada en 19 países, se tiene que aproximadamente el 32%, ¿no?, han experimentado un reclamo en los costos, una incidencia bastante alta, y el casi 60%, ¿no?, un incumplimiento en sus plazos. Si vamos continente por continente, inclusive esa muestra es mayor. Nuevamente, el mensaje sigue siendo el mismo. Además que se desperdicia muchísimo dinero, se incumplen los presupuestos establecidos, lo cual genera dificultad para los estados, en general para el cliente, y se incumplen los plazos, ¿no? Podríamos incluir, por ejemplo, al famoso Hospital Lorena del Cusco, que empezó su construcción en el 2013 y posiblemente se entregue el 2025, bajo el marco de la Ley de Contrataciones Nacional. La Contraloría, en su informe de marzo del año 2024, dice que hay aproximadamente obras paralizadas por un monto de 33.000 millones de soles. Nuevamente, muchísimo dinero, casi 10.000 millones de dólares. ¿Qué pasa? ¿Quiénes están haciendo los proyectos y cómo lo están haciendo? Ustedes en región Puno, ¿cuánto dinero de canon tiene la región Puno y cómo se está invirtiendo? Si hacen su propia investigación, de repente de cada 100 soles, ¿no?, apenas se utiliza bien el 20%, posiblemente. Eso puede ser un trabajo de investigación interesante, pero no para dejarlo en el archivo, sino para tomar acción y no repetirlo. ¿Por qué ocurre esto? Aquí les voy a contar brevemente las razones, no solamente en el Perú, sino en el mundo, por qué ocurre esto. Por una mala estrategia de gestión de proyectos, donde les voy a hacer un ejemplo muy rápido. Vamos a suponer de que yo soy el cliente, el Estado o el privado, ¿no?, y los contrato a ustedes. Tenemos a la oficina de arquitectura, de estructuras, de instalaciones eléctricas, mecánicas, de una edificación para que sea más fácil. Y le encargo al arquitecto y él trabaja con todo su equipo en su oficina, atendiendo no solo mi proyecto, sino muchísimos más. Igualmente el estructural y así cada una de las especialidades. Trabajan en silos, aislados, desconectados. Recuerden los famosos expedientes técnicos, que significa desconexión absoluta, ¿no? Porque luego el constructor recibe una información donde no participó y donde encuentra muchísimos problemas a la hora de ejecutar. El Estado se sorprende porque ya no cuesta 100 soles, sino 180 soles, etc. El origen del mal está acá. El origen y parte importante del mal está acá, pero vamos a ver no solamente el diagnóstico, sino también vamos a hablar de las soluciones. Bueno, en nuestro país hemos seguido perdiendo dinero por décadas. ¿Cuánto dinero? Esa es una gran incógnita. Yo les acabo de mencionar la cantidad de dinero que se pierde en los proyectos en el mundo, ¿no?, también en países de primer mundo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No nos podemos librar de esta maldición de gastar demasiado dinero y entregar muchísimo después del plazo ofrecido y además entregar un activo de construcción que no satisface al usuario. Sí, sí se puede, vamos por partes. Pero lo tonto, lo inútil, es seguir insistiendo en hacer siempre lo mismo. Hay que hacer algo diferente. Y eso es lo que vengo a comentarles esta noche. ¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes? Unas primeras muestras en el Perú de que sí, descubrió el Estado, hay otras formas diferentes a las que plantea la Ley de Contrataciones y se pueden hacer las cosas de manera diferente, apareció casi de casualidad con ocasión de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Una vez más, apareció felizmente la solución como un bombero que llega a apagar incendios.
¿no? Lima fue adjudicada como sede o nominada como sede de los Juegos Panamericanos en septiembre del 2013. Era septiembre del 2016 y no se había hecho nada. Y los Juegos empezaban prácticamente 3 años después, o un poco menos. La única forma de lograr eso era salirse del marco de la ley de contrataciones y trabajar bajo un marco diferente, donde uno de los conceptos principales, y ya les voy diciendo un adelanto, es encargar al mismo contratista el diseño y la construcción. No que alguien, entre comillas, haga una especie de expediente técnico y luego se la dé al contratista. No. Se asumía el diseño y la construcción y se priorizaba el plazo. Bien. Bueno, esta historia, que es exitosa, vino de la mano después con el nacimiento del Plan BIM Perú. Nuestro país es un líder en la región en cuanto al desarrollo del BIM y se tiene la expectativa de que para el 2030 pues todo lo que se genere como proyectos del Estado, ¿no?, especialmente esté bajo el marco BIM. Aquí la pregunta para que cada uno de ustedes responda: ¿cómo andan en el BIM? Luego les voy a hacer más preguntas. Con el éxito de los Panamericanos empiezan a desarrollarse y a formalizarse los acuerdos gobierno-gobierno. Mucha gente y muchos ingenieros mayores o de mi edad o inclusive menores se quejan de los acuerdos gobierno-gobierno, que efectivamente es una situación novedosa, pero sucede después del escándalo de corrupción que todos hemos conocido. Entonces teníamos que hacer las cosas diferente y experimentar otra forma. Esto en el tiempo seguramente ya no se va a dar de gobierno a gobierno, sino habrán instituciones, empresas sólidas en el país que hagan lo que en este momento están haciendo las oficinas de gestión de proyectos de otros gobiernos. Un resultado palpable, por ejemplo, en los próximos días deben ver ustedes en los diarios la inauguración del Hospital de Sullana, que en realidad está terminado hace casi un año, pero por cuestiones que no dependen del proyecto, sino del gobierno regional, de la municipalidad de Sullana, etcétera, está retrasando su inauguración, y también del mismo Ministerio de Salud. Este proyecto prácticamente empezó de cero, es decir, sin planos, simplemente con términos de referencia, y el consorcio que se adjudicó, la Buenapro, desarrolló el diseño y la construcción y lo entregó prácticamente, o lo culminó prácticamente en 2 años y medio, un poco menos, versus el Hospital Lorena, que empezó el 2013. Ahí ya hay una diferencia significativa. Y ni qué decir de las escuelas del Bicentenario, que siguen este formato diferente en cuanto a la estrategia de desarrollar proyectos. Bien, entonces, ¿cómo armamos el rompecabezas? Porque estamos hablando de varias cosas al mismo tiempo. Estamos hablando casi del título principal de esta charla, que es el sistema de entrega de proyectos como concepto. Vamos a empezar a relacionar lo que es tecnología, porque seguramente muchos de ustedes se han quedado aquí por la palabra tecnología y dicen en qué momento aparece el dron, ¿no? O cosas así. Pero vamos a aprender de que tecnología no se trata necesariamente de un equipo electrónico o un robot que está andando por ahí y que de repente no le damos ninguna utilidad. Todo esto debe venir asociado a estrategias de gestión. Y brevemente, lo que corresponde a contratos estandarizados. Los contratos estandarizados, para que ustedes lo puedan empezar a entender, son formatos de contratos que existen y son prácticamente los mismos en todo el mundo, ¿no? El más popular en nuestro país es el contrato NEC, de procedencia inglesa. ¿Qué permite esto? Que las reglas de juego, las formas de gestionar el proyecto entre, por ejemplo, el Estado y los consorcios, sean reglas de juego claras y no aparezcan esos contratos confusos
o orientados a otros fines que puedan generar, por ejemplo, los gobiernos regionales o algún ministerio, ¿no? Entonces, es algo que está absolutamente sobre la mesa, lo más transparente posible. Bien. Ahora, ¿por qué hablamos de filosofía, tecnología y cultura? Miren, nosotros tenemos incorporado en nuestra naturaleza humana muchas cosas que no necesita nadie obligarnos. Almorzamos, descansamos, etcétera, ¿no? Y tenemos la actitud de cuidar nuestra salud, de no comer algo que está malogrado, etcétera. Es algo natural. Bien, en nuestra profesión, en nuestra carrera de ingenieros, ¿no? Lo que falta cimentar es precisamente esa actitud natural que lo da el comportamiento, los principios, lo que viene a ser la filosofía, ¿no? En el fondo, no voy a entrar a definir qué es filosofía, pero les estoy dando una idea de lo que puede ser. La filosofía Lean, que es muy interesante, ahí les recomiendo un libro, ¿no? El estilo Toyota, de Jeffrey Liker, que está en español también, presenta lo que en el mundo se conoce como filosofía Lean y que en resumidas, pero muy en resumidas cuentas, se trata de eliminar desperdicios. Fíjense, eliminar desperdicios. ¿Cómo les suena eso de eliminar desperdicios con la cantidad de dinero que se desperdician en todos los proyectos a nivel mundial? Bueno, lo primero que se nos ocurre es ahí no están aplicando filosofía Lean. Y generarle valor al cliente. Esos proyectos que se entregan 10 años después y cuestan 3 veces más, ¿le generan valor al cliente? No, entonces no aplican filosofía Lean. Basado en el respeto y la confianza, en la transparencia, no en cartas bajo la mesa y cosas por el estilo, como ocurre todavía en los contratos que maneja la actual ley de contrataciones y que seguramente ustedes conocen casos particulares en la región Puno y en los lugares de donde provienen. Bien, entonces cuando hablamos de filosofía empezamos a hablar de principios para responder ante diversas situaciones. Y eso es lo que no hay en la gran cantidad de proyectos y en la gran cantidad de jóvenes ingenieros e ingenieros veteranos también, ¿no? Bueno, la tecnología, conjunto de teorías y de técnicas. Vamos a ver un video de 1 minuto, muy breve, ya que estamos en Pucallpa. Los especialistas de Derricks creen que la madera es el material de construcción del futuro y las estadísticas lo demuestran. Por ejemplo, en Estados Unidos la proporción de casas de madera superó el 90% y en Japón es superior al 40%. Además, Derricks señala que las explotaciones forestales especializadas trabajan activamente para resolver los problemas ecológicos. En general, es el momento de afrontar tareas de gran envergadura, como la ampliación del aeropuerto de Oslo. Para este proyecto, los ingenieros de Derricks eligieron madera laminada y listones de roble y consiguieron añadir unos 12.000 metros cuadrados de espacio a la terminal. Puedes detener ahí, puedes detener ahí. En resumen, y también el material es suyo para que lo revisen, ya que estamos en Pucallpa, elegí acá una tecnología que aprovecha la madera laminada para grandes luces, para el aeropuerto de Oslo, en Noruega, por ejemplo. Eso también es tecnología. No hacer lo mismo, sino aplicar las propiedades de los materiales, el conocimiento, etcétera, para dar una solución de acuerdo a los materiales de la zona. ¿Podemos ver el de la derecha, por favor? The Spot robot provides a solution for data collection to document progress and executive states, freeing site managers and enabling data-driven decision-making. Spot can autonomously navigate construction environments, automating applications like reality capture on the job site and site documentation. ¿Puedes detenerlo ahí, por favor? A ver, esto es parte de la utilidad de los robots. ¿Se acuerdan ustedes? Oye, han actualizado el cronograma de obra, etcétera, etcétera, que también vamos a hablar un poco del cronograma. Bien. Actualmente, lo que existe ya como herramienta es una realidad y es algo que cada proyecto lo puede evaluar, es que un robot se pasea por la obra, no solo un robot, sino también puede haber otro elemento tecnológico que captura
que captura la información y esa información la manda al modelo, en este caso al modelo BIM. El modelo BIM lo reproduce en la programación que seguramente ustedes han escuchado, el 4D, y se sabe el estado real del avance de la obra, por ejemplo. Y una serie de usos más. Entonces, primera reflexión, tanto del uno como del otro. Vamos primero por el lado de la madera laminada. Pucallpa está explotando el buen uso de la madera. Creo que los chicos de la universidad lo podrán responder mejor, pero es una reflexión, ¿no? Si vamos a Puno, ¿cuál es el material de la zona? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, con fines de satisfacer la demanda, no sé, de viviendas, de tantas cosas. Y no es que la madera sea un material que se deba desechar. Estamos escuchando que alrededor del 40% de las viviendas en Norteamérica, por ejemplo, usan madera. No, pero la madera es peligrosa en un incendio. Bueno, hay propiedades que lo hacen incombustible, etcétera. Hay que investigar. En el caso de los robots, los robots en la construcción, entonces hay que conseguir robots. Otros dirán, no, es muy caro, ni lo uno ni lo otro. Tampoco hay que alocarnos. Partiendo de la necesidad del proyecto, evaluaremos si conviene o no conviene, y en su momento se averiguará el costo, ¿no? Y el costo también hay que saberlo analizar, esa es otra historia. Espero contarla hoy también. Seguimos. Estoy pensando en ustedes, chicos de Juliaca. Entonces hablábamos de la filosofía, que son los principios. Les recomiendo que revisen lo que es filosofía Lean. Hablábamos de tecnología, ¿no? Que no solamente es el iPad, la tableta o el dron o el robot aisladamente, sino tiene que estar integrado y justificado. Y la cultura es cuando ya es parte tuya, ¿no? Por ejemplo, esta empresa, y les invito a que revisen la página web de DPR Construction, ustedes dicen, oye, ¿qué me muestras ahí? Veo una caja. No, esa no es una caja. Les cuento, esta empresa, por ejemplo, ha integrado sus procesos constructivos y cuando construye hoteles de 300 habitaciones, en este módulo puede venir todo un cuarto con todas sus instalaciones, fabricado fuera del lugar de la obra. ¿Eso qué significa? Altísima velocidad en la construcción, pero eso es más caro. Quítense eso de la cabeza. Uno de los grandes defectos de todas las constructoras que conozco, tanto en el Perú como en el extranjero, es que los ingenieros, los gerentes, etcétera, la respuesta más fácil que tienen es: eso es muy caro, eso es imposible, o eso se hace en Estados Unidos o en Europa, pero aquí en el Perú no lo podemos hacer, ¿no? O nosotros tenemos construyendo hace 40 años de esta forma y déjame tranquilo. Ustedes son una nueva generación y estas cosas tienen que metérselas en la cabeza. Hay mucho por hacer todavía. Un ejemplo simple. Ustedes conocen las piezas de Lego, ¿verdad? Del juego de Lego. Vamos a decir de que tenemos 20 piezas de Lego y tengo dos grupos, el grupo A y el grupo B. Y le doy al grupo A y al grupo B las 20 piezas, ¿no? Y les digo, ármenme este modelo de casa. Empieza el concurso, el grupo A lo termina en 50 segundos y el otro en 53 segundos. Listo. Bueno, vamos a ver ahora otra prueba. Ya no les doy las 20 piezas sueltas, sino le doy dos bloques. Uno de 10 piezas y el otro de otras 10 piezas. O de 8 y de 12 piezas. Y les digo, a ver, adelante por favor, empieza el concurso. 1 segundo. ¿O creen que se demoran 50 segundos? ¿Demoró cuánto? Es más rápido, ¿por qué? Porque el bloque ya venía armado. ¿Qué cosa es lo que les quiero decir? Cuando ustedes fabrican fuera del lugar de la obra y van a la obra a ensamblar, la velocidad de la construcción se incrementa, ¿no? Ojo con esa idea. Seguimos. Entonces, vamos avanzando. ¿Qué cosa es el sistema de entrega de proyectos integrados? Rápidamente, y promesa para todos,
si es que les queda un poco confuso, están un poco con sueño, etcétera, y quieren saber más de eso, nos ponemos en contacto y lo volvemos a explicar con calma, ¿no? Ustedes con su cafecito y en su casa y todo lo demás. Miren, perdonen que aquí las llamadas de spam y no he puesto el vibrador. Mil disculpas, ha sido mi disculpa. Ahora sí. ¿Se acuerdan al inicio de todo el dinero que se desperdicia? Bien. La gestión de proyectos, que en un principio podríamos hablar más de administración, ¿no? La administración científica de Taylor, no sé si han estudiado a Taylor, ¿no? A inicios del siglo XX, etcétera. La administración científica, que era prácticamente cuidar el tiempo de cuánto se demoraba un obrero o un operario en una fábrica haciendo una actividad. Ese era el enfoque, en resumen. La era 2, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde nacen los diagramas de Gantt, el método de la ruta crítica, etcétera, se orienta a la predictibilidad, a la predicción. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y hasta ahora venimos arrastrando eso. Se hacen programas que a alguien se le ocurrió, pero sin que realmente pues, se sepa dónde tiene sus fundamentos. Y una propuesta del Instituto de Producción de Proyectos, les recomiendo muchísimo, ¿no? En todo el tiempo que tengan ustedes, entrar a revisar los papers, los webinars, la información que existe acá. Les va a servir de muchísimo el resto de sus vidas, les aseguro. Plantean la era 3 de la rentabilidad y manejando el proyecto como un sistema de producción. Les aseguro que nadie había escuchado esto y les voy a dar dos motivos. Bueno, primero, ¿por qué le llaman la era de la rentabilidad? Es decir, aquí dicen, oye, un momento, en la industria de la construcción estamos perdiendo demasiado dinero. Y aquí hay que marcar un terreno, decir alto, basta. ¿Por qué estamos desperdiciando tanto dinero? Porque tenemos un enfoque equivocado de gestión de proyectos, ¿no? Oye, pero no, es que tenemos un programa, una última generación para programar nuestra obra, usamos tecnología. No, pero tu enfoque está equivocado. Tu enfoque debe basarse en los sistemas de producción, para que puedas tener rentabilidad en tu proyecto. Recuerden que hay dos tipos de rentabilidad, económica y social. Ejemplo simple, Plaza B hace su centro comercial y espera una rentabilidad económica cuando empiece a funcionar su centro comercial. No hace el centro comercial para perder dinero. Y está bien, todos los privados buscan rentabilidad económica. El Estado, cuando construye un hospital, lo que busca es una rentabilidad social. Por ejemplo, si antes había X número de bebés o de niños menores a 3 años fallecidos por falta de atención, luego que existe una red de salud, un hospital realmente bueno, eso disminuye, o la desnutrición y los problemas de los niños y los jóvenes disminuyen y tenemos una población más sana, una población más productiva, rentabilidad social. Eso es esto. Debemos buscar rentabilidad económica o social y para eso debemos tener un enfoque diferente de gestión de proyectos, usando también la tecnología adecuada. Una rápida diferencia, entre comillas, el antiguo enfoque se orienta a la programación y al uso de recursos. El enfoque moderno tiene que ver con principalmente el mapeo de procesos, la capacidad, ¿no? Todos los recursos durante el proceso de producción y reducir o eliminar la variabilidad. Son conceptos que no los voy a desarrollar ahora, simplemente se los presento para que ustedes investiguen y con mucho gusto, si tienen inquietudes al respecto, podemos conversar después. Entonces, acá viene el punto clave, que lo decía el expositor anterior también de alguna forma. ¿Qué debemos tener nosotros como ingenieros? Un enfoque holístico cuando planteamos nuestros proyectos. Muchos dicen, vamos a construir el puente, vamos a hacer la represa, la carretera, vamos a construir el hospital.
vamos a hacer el proyecto, me gustan los proyectos, ¿no? O el PETAR famoso en Puno, ¿no? Vamos a hacer el PETAR Puno después de muchísimo tiempo, listo. Pero se quedan en el proyecto y no piensan cómo ese activo de construcción se va a mantener en buenas condiciones de operación, ¿no? Imagínense, acá cerca tenemos el Hospital Regional de Pucallpa, que todavía creo que no funciona. Si no se ha diseñado adecuadamente la operación y mantenimiento, ese hospital en 3-4 años puede tener sus equipos electromecánicos deteriorados, etcétera, etcétera. Entonces, como ingenieros, primer punto, pensar holísticamente. Holísticamente quiere decir todo el panorama, ver el bosque, no solamente el arbolito. Y aquí, atención, amigos de Juliaca, no se vayan. Si quieren irse, pueden irse, no, ya después ven la grabación, pero les recomiendo que no se vayan por si tienen alguna pregunta. Esta curva de Gauss en gris es lo que presenta, por ejemplo, el PMBOK, el ciclo de vida del proyecto. Eso a nosotros, los ingenieros civiles, no nos sirve, no nos sirve. PMBOK es una guía general de gestión de proyectos que sirve para la industria farmacéutica, también para la construcción, para diversas industrias. Pero nosotros somos ingenieros civiles relacionados a la industria de la construcción. Miren, aquí está el corazón de la charla de hoy. Invertir la mayor cantidad de esfuerzos y de recursos en la fase de preconstrucción. ¿Cuál es la fase de preconstrucción? Para hacerlo simple. Miren, acá hay una línea vertical y a la derecha dice construcción. Todo lo que es de esta línea vertical hacia atrás, de manera práctica le llamamos preconstrucción, fase de preconstrucción. Y como pueden ver, aquí se deben dar los mayores esfuerzos, porque aquí, por ejemplo, a todos los que van a trabajar en operación y mantenimiento, les decimos, muchachos, a ver, con su experiencia, ¿qué nos recomiendan incorporar al diseño? ¿O qué material? ¿O qué equipo? Aquí este es el momento clave, ¿de acuerdo? No más adelante. Una de las consecuencias es que la fase de construcción va como por una autopista, se presentan menos problemas. Mala noticia para nuestros amigos abogados, la fase de litigación disminuye o se elimina. Actualmente, ¿qué ocurre? Actualmente los famosos expedientes técnicos, ¿no? Un grupo de gente hace copy-paste, 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 lo concursan, lo llevan a la construcción, problemas adicionales, ampliación de plazo, ida y vuelta, el proyecto entra, pues, como se dice, en un remolino. Y ocurre lo que vieron al inicio, sobrecostos, plazos, litigación, etc. Vuelvo a poner este gráfico porque, por favor, con este gráfico váyanse a dormir esta noche para que no se olviden que aquí es donde tienen que trabajar fuertemente para que después, ¿no? Es como cuando van a estudiar un examen, lo estudian desde el primer día del ciclo o revisan el curso desde el primer día del ciclo, no al final, para que llegue el examen y vayan tranquilos. Fíjense, las ventajas de utilizar, en este caso la tecnología que ustedes conocen, el BIM, que en el fondo es construir virtualmente antes que físicamente. El BIM no es para ver los dibujitos solamente. El BIM, y aquí quiero que se graben también este concepto, el BIM es un gran repositorio de datos, de información. No lo vean como, oye, mira, yo sé Revit, yo sé Tecla, no. Empiecen a profundizar. Ustedes después van a ser ingenieros jefes de obra, gerentes de obra, ojalá presidentes regionales, presidente de la República. Entonces, deben tener la visión del bosque, no solamente del arbolito. ¿Cuál es la visión del bosque aquí en el BIM? Que aquí hay mucha información. ¿Cuál es la visión del arbolito del BIM? Oye, qué bonito este dibujo, mira, aquí es de un color naranja, aquí es de un color lila. Eso no. Nosotros somos profesionales que debemos cambiar a nuestro país. Y esto de construir virtualmente antes que físicamente significa que si esto lo hacemos bien aquí, pues estamos proyectando, por ejemplo, cuál va a ser el costo de operación y mantenimiento y cómo se debe hacer, y lo incluimos
en un presupuesto y todo lo demás. Y lo que es mucho mejor, un comentario aparte, entre paréntesis, es mejor cuando se adjudica un proyecto, ejemplo, carreteras, hospitales, ese tipo de activos, que no solamente se adjudique la construcción, sino también la operación y mantenimiento, algo que ha empezado a ocurrir en hospitales, ¿no? Entonces, quien se adjudica no solamente diseña, construye, sino también opera, es responsable de que esto que ha construido efectivamente sirva a la sociedad. Seguimos. Bueno, esto es una presentación en sociedad de repente para muchos de ustedes. Les voy a explicar de una manera sencilla y rápida en qué consiste esto. Esta es una metodología de gestión, ¿no? Y hay un libro, atención, si van por Lima, dense una vuelta por la Universidad de Lima, que ha editado el libro en español del Sistema de Gestión Integrada de Proyectos, que en la última feria del libro, ¿saben a cuánto está? A 35 soles, más barato que fotocopia y bien editado. Entonces encarguen a sus amigos en Lima que les compren ese libro y reúnanse a estudiarlo, a discutirlo, ¿no? Y con mucho gusto yo los puedo atender virtualmente, etcétera, por alguna duda que tengan, y revolucionen la región donde viven, cuando ya agarren el timón como ingenieros. Bien, rápidamente algunos conceptos. Nosotros trabajamos para satisfacer los objetivos del cliente, que es todo un tema. El cliente, el Estado o el privado. Habiendo definido los objetivos del cliente, recién definimos los objetivos del proyecto. Aquí un secreto. Muchas veces el cliente no sabe cuáles son sus objetivos. En serio. Bien. Y para poder cumplir estos objetivos, esta metodología de gestión es una metodología de gestión. El nombre es un poco engañoso, ¿no? Parece diseño y construcción virtual, pareciese BIM. Pero bueno, ese es el nombre con el cual ya es conocido. Pero es una metodología de gestión. Se apoya en tres componentes. El componente de ingeniería concurrente, el componente de BIM-VIA, enseguida les explico lo de VIA, y el componente de la gestión de los sistemas de producción, que les hablaba hace un momento de la era 3 de gestión de proyectos, ¿no? Entonces, fíjense que para hacer proyectos que realmente satisfagan a los clientes, sea el Estado, sea el privado, hay metodologías que debemos aprender. VIA, para satisfacer la curiosidad, significa visualización, que se da a través del BIM, información, datos, que lo da el BIM, y automatización. ¿Qué tipo de automatización? ¿Se acuerdan cuando les dije que esa empresa norteamericana podría fabricar módulos de habitaciones de hotel y llevarlo como si fuera Sodimac Maestro al sitio de la obra para instalar las habitaciones? Bueno, esos módulos se producen en fábricas automatizadas, pero que parten de modelos previamente consensuados y aprobados por todos. Entonces, acá tenemos BIM con la utilidad de VIA, visualización, datos y automatización. Seguimos. Cuando hablamos del sistema de entrega de proyectos integrado, hablamos de integración, de IPD, pero hace un rato les hablaba de la filosofía. La semillita es la filosofía Lean. Luego, el cuerpo que empuja esto es el PPM, que es la gestión de sistemas de producción, el BIM-VIA, y bueno, la metodología VDC y la ingeniería concurrente integrada. ¿Qué es la ingeniería concurrente integrada? Solamente para darles una idea. ¿Se acuerdan que hablábamos de los silos al inicio y veíamos los silos? Ocurre que la ingeniería concurrente integrada reúne en sesiones para resolver problemas a todos los protagonistas que pueden resolver, que pueden presentar alternativas y resolver problemas. Entonces, oye, pero en mi proyecto 3 meses estamos esperando al ingeniero, 3 semanas estamos esperando a fulano de tal. No. Todo este diseño implica
la pila. ¿Aló? Bueno, ya. Implica de que en un ambiente adecuado, en pantallas, en computador, en información, etcétera, y con las personas que van a tomar decisiones, se resuelven los problemas y no se arrastran. Esto de las sesiones ICE está empezando a ser bastante utilizado, especialmente por las generaciones más jóvenes, en proyectos gobierno a gobierno que se vienen llevando a cabo, ¿no? Y que tengo ocasión de visitar varios de ellos. Bueno, no se asusten, también es una presentación en sociedad y habrá el momento en que lo puedan entender mejor. Pero lo que les quiero decir es que ese sistema de entrega de proyectos integrados orienta todos sus esfuerzos para entregar activos, o sea, infraestructura o edificaciones de alto desempeño, que vamos a explicar en qué consiste, y para ello utiliza una metodología BDC o similar, y utiliza esto que se denomina acuerdos o marcos de referencia, que lo podríamos traducir como contratos estandarizados, que facilitan que las partes no se peleen, sino más bien trabajen de manera colaborativa. Cuando les hablaba de ingeniería concurrente integrada, ICE, colaboración, colocación, todo esto de colaboración nace de manera natural, ¿no? Por eso seguramente ustedes han escuchado bastante ahora de gestión colaborativa, contratos colaborativos, etcétera, porque ese es el clima con el cual se trabajan los proyectos en el mundo. Bien. Bueno, un activo de alto desempeño es funcional, es decir, que puede eventualmente tener varios usos. Imagínense una carretera ante una situación X, pueden utilizarse las vías de ida y vuelta en un solo sentido, ¿no? Y sin perjudicar a la gente que quiera usar el sentido que está siendo ocupado, por ejemplo, funcional. Construible, la idea de construible es la del Lego, de preferencia todo lo que pueda ser prefabricado, construido fuera de sitio, para ensamblar y ganar velocidad en la construcción. Sustentable, de mínimo impacto al medio ambiente, y operable, nunca nos olvidemos de la operación y mantenimiento, que en esa etapa sea de fácil, entre comillas fácil, y seguro mantenimiento. Fácil y económico. Ahora, ustedes dirán, bueno, ha venido a contarnos usted un cuento, ¿no? No es un cuento, es una realidad. El primer gran ejemplo, los Panamericanos Lima 2019, de manera imperfecta y con muchos errores, utilizaron este sistema de entrega de proyectos donde, por ejemplo, invirtieron gran cantidad de esfuerzos acá. ¿De acuerdo? Entonces, no es un cuento, no es en Estados Unidos ni en Europa. Y este ejemplo ha viajado por varios congresos, presentaciones en el mundo. Ojo con eso, es conocido. Bueno, la Universidad de Lima tiene un plan maestro. En este caso, la Universidad de Lima tiene un convenio con la Universidad de Stanford y con la red de la industria de la construcción en California, y está aprovechando ese conocimiento para aplicarlo en el desarrollo de su plan maestro. Y también empresas privadas, especialmente en Lima, inmobiliarias, también están empezando a utilizar este sistema de gestión, donde primero hay que tener claros cómo vamos a gestionar el proyecto y después qué tecnología es la adecuada para apoyar. El siguiente nivel, vamos a hablar rápidamente, es lo que se denomina la construcción moderna, ¿no? Revisen la página web de este Instituto de Producción de Proyectos, que se focaliza en sistemas de gestión de la producción en proyectos, y plantean 3 líneas maestras para la construcción moderna en el mundo de aquí en adelante. Y por supuesto, esto puede variar en el tiempo, puede enriquecerse. Y esto es tecnología. Hablan de la línea
del componente industrial a partir de un mapa de procesos, ¿no? Donde hay un gran volumen de manufactura que puede ser subdividida en procesos y controlada mejor a través de procesos de un tamaño determinado de lote. La autonomía, ¿no? Acá, por ejemplo, dice el uso de los robots y el transporte automatizado que reduce la variabilidad en los proyectos de capital, de gran capital, o sea, de gran dinero. ¿Qué quiere decir la variabilidad? Cuando fluctúa demasiado nuestro pronóstico. Ese es un daño y un costo altísimo en construcción. Imagínense proyectos tipo gas de camisea, de miles de millones de dólares, refinería de Talara, miles de millones de dólares, una variabilidad pues se va a 120 millones de dólares, 140 millones de dólares. ¿De dónde sale? Del Estado. Cuidado. Y digital, ¿no? La generación y análisis en tiempo real de la generación de data de proyectos de gran capital que generan pues insights o información valiosa para mejorar el desempeño. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el robot o los drones que capturan información y simultáneamente están enviando datos, ¿no? Para ver el estado real del proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces hablamos de la línea industrial, de la línea de autonomía y de la línea digital. Esto es lo que ya existe y se está implementando en el mundo para potenciar lo que se llama la tercera era de la gestión de proyectos, focalizado en los sistemas de producción. ¿Dónde puedo aprender gestión de sistemas de producción? Ingresen a esta página del Project Production Institute. Hay muchísimo material. Hay un libro también que lo pueden comprar por Amazon. Esta información está en inglés. Entonces, ¿qué nos toca? Aprender inglés. El ingeniero civil que no sabe inglés pierde muchísimas oportunidades y le hace perder muchísimo dinero también a su empresa o al Estado, si trabaja en el Estado. Acá hay una imagen del laboratorio de robótica en Stanford, ¿no? Donde, bueno, hay ensayos, dicen, oye, ¿qué pasa si el robot puede hacer de repente trabajos de albañilería, ¿no? Prueban esa hipótesis, dicen, sí, efectivamente, ¿no? Hay que hacer algunas correcciones o hay que diseñarlo de otra manera. Universidad, academia. ¿Quiénes están alrededor de la universidad, de la academia? Hay muchas empresas, constructoras, software, Autodesk, industrias, Disney, etcétera, que aportan a la investigación de la universidad. Entonces dicen, oye, qué interesante, porque ellos se reúnen, así como nos reunimos acá, se reúnen periódicamente, por lo menos una vez al año, e intercambian experiencias. Y la academia le cuenta, oye, mira, me he dado cuenta que este robot o este dispositivo tecnológico puede ayudar en el proyecto de esta forma. Oye, qué interesante, lo voy a probar en mi proyecto. Lo prueban en su proyecto y le dicen a la universidad, mira, ha funcionado, pero creo que todavía podría ser mejor si le agregas A, B, C, D. Ojo, academia, universidad, vamos sumando, ¿no? Y vamos reconociendo agentes del sistema. Y les adelanto que el tercer componente en nuestro país especialmente, el tercer componente del sistema es el Estado. El Estado debe ser el gran facilitador. ¿Qué ocurre? Y se los digo, me gusta siempre hablar de manera directa y clara para que nos entendamos. En nuestro país la academia está divorciada. Ustedes son el contraejemplo. Acá se reúnen de todas las universidades, se abrazan, cantan y en ese momento deben estar en alguna discoteca, lamentablemente, ¿no? Pero luego dicen, no, la UNI es la mejor universidad del Perú, no, la Católica, no, la Ricardo Palma, no, la Universidad de Juliaca, no, la Universidad del Altiplano, no, la Universidad de Pucallpa. Y están cuidando ahí su círculo. Eso es un error. Así no progresa el conocimiento. La nueva cultura en el mundo es enseñar, es aprender, es difundir.
Por eso yo no tengo ningún reparo en decirles, si necesitan luego, cuando van de regreso a Juliaca y van reflexionando, algo que complemente lo que estamos diciendo, tienen cómo ubicarme con mucho gusto. A ustedes y a todos ustedes, los héroes de esta noche, ¿no? Al resto no los quiero ni ver. No, mentira. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a hacer reflexiones finales ya para que cojan el bus. Perú 2050. A ver, muchos de ustedes no habían nacido, pero en 1999 habían letreros en Lima que decían: faltan 90 días para el año 2000, faltan 75 días, faltan 7 días, faltan 3 días, un día el año 2000. Pucha, ¿qué va a pasar el año 2000? ¿No? Qué nervios, ¿qué va a pasar? Todas las computadoras se van a desconfigurar, decían unos. Llegó el año 2000, ahora estamos 2024. ¿Qué les quiero decir? El tiempo pasa volando. En Lima dicen: qué horrible el tráfico. Bueno, es todo lo que se dejó de hacer hace más de 70 años. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar muchas cosas en el país. Ustedes van a tomar la posta, ¿no? Y ahí yo estaré de repente no sé dónde para el 2050, ojalá que esté todavía vivo. Yo creo que sí, al menos procuro cuidarme para llegar al 2050 y ver qué pasa el 2050. Pero ustedes tienen la posibilidad de poder diseñar cómo va a ser el Perú 2050 y cómo se deben hacer las cosas. Por eso vamos a presentarles algunas ideas. El reto es cerrar la brecha de infraestructura, como ingenieros civiles, como profesionales. Ese es un reto claro. Como les comentaba yo a mis antiguos, entre comillas antiguos alumnos, porque tienen 24 o 25, tuve la oportunidad de enseñar 3 años en la Universidad de Lima, la carrera de Ingeniería Civil, y yo les decía: a ustedes los deberían buscar desde el 5º, 6º ciclo, y deberían faltar manos para trabajar en Ingeniería Civil, porque la brecha de infraestructura es muy grande, ¿no? Y esta brecha de infraestructura de más de 100.000 millones de dólares no se va a acabar en 5 años, en 10 años. Entonces trabajo van a tener, pero se tiene que organizar bien. Y ese es el reto. Pero ojo, no vayan a entregar 10 años después y que cueste 400%, ¿no? Si no, no digan que han venido al Congreso. Para que esto pueda ser realidad, necesitamos una institución fuerte. Ustedes recuerden el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Quién no respeta al Banco Central de Reserva del Perú? Con el señor Julio Velarde y todo su equipo, nadie le pone la mano. Nuestra moneda es la 9ª moneda más fuerte del mundo. Ese dato recién me enteré hace 2 semanas, o 3. La 9ª más fuerte del mundo en los últimos 24 años, inclusive más fuerte que el yen. ¿Cómo es eso? Bueno, es otro tema. ¿Qué ocurriría si tuviésemos una institución como el BCRP de la construcción? Tendríamos un Julio Velarde con su equipo, lejos de que los políticos pongan la mano ahí, y se haría profesionalmente. Entonces, toda la gente, no solamente los ingenieros civiles, economistas y todas las multidisciplinas, los mejores estarían ahí y se elaborarían los mejores proyectos, porque lo harían bajo este enfoque, donde en la fase de preconstrucción ya no dirían: oye, estás gastando mucho, porque saben que todo lo que se invierte en la fase de preconstrucción va a redundar en una eficiente construcción, y la operación y mantenimiento del hospital, de la carretera, etcétera, va a ser mucho mejor. Pequeña reflexión: en diciembre se va a inaugurar el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, y están corriendo contra el tiempo en hacer 2 puentes temporales, ¿no? Porque el definitivo lo terminarán en el 2026-27. Es una gran vergüenza para nuestro país hacer eso, al revés. Pues esperamos que se nos caiga el techo para reaccionar. Eso no debe ocurrir con la generación de ustedes. Tercer punto: se debe integrar el sistema academia, industria y Estado, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las universidades dejen el ego afuera, muy lejos, y se integren e intercambien conocimiento. Compartía con un alumno de la universidad de acá de Pucallpa y decía: no tenemos
gente que active los laboratorios. Tenemos nuestros laboratorios de suelos, etcétera, pero está muy limitado su uso. ¿Por qué no que pueda venir un fin de semana gente de alguna universidad del país X, ¿no? Y forme de repente a los mismos alumnos en el manejo de los laboratorios, ¿no? O de repente a través de webinars con profesores de otras universidades. Esa puede ser una manera que ustedes activen sus redes de contacto, que los profesores de las universidades puedan brindar de repente un sábado en la tarde, 2 horas, o un viernes en la noche, un webinar sobre un tema a todos los estudiantes de todas las universidades del Perú de ingeniería civil. Por ejemplo, integrarnos, academia, industria. La industria, aquí sí hay que sacudirlos bien, porque la experiencia en gran parte es que no les gusta escuchar de cosas nuevas. No les gusta porque dicen, no, eso va a ser más costo. Y no saben que en este momento están perdiendo dinero. Y el Estado debe ser el gran facilitador, ¿no? No el que genera la obstrucción a las cosas. Bueno, han podido captar como idea al menos que la moderna gestión de proyectos y de operación y mantenimiento, nunca se olviden de eso, operación y mantenimiento, ya existe, ¿no? Aquí, a manera de flash, hemos presentado que ya existe la construcción moderna, las líneas maestras de industrialización, de autonomía y de digitalización, ya existe, pero hay que activarlo, pues. O sea, que no nos vengan a enseñar cosas que el profesor aprendió en su época de estudiante en los 70 o en los 80, ¿no? Cuando en este momento el mundo está en otro nivel de conocimiento. El futuro de nuestro país está en sus manos. Ahora en el viaje de regreso piensen bastante en eso. Bueno, nuestro querido Machu Picchu, ¿no? Bueno, ahí imagínense cómo lo hicieron. Y en el caso de nuestro Machu Picchu, Caral, los romanos, si investigan la cúpula del Panteón en Roma, ¿no? Que tiene una gran cantidad de años, no quiero decirlo porque puedo equivocarme, y no está reforzado a la tracción, para soportar la tracción. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? A veces creemos que descubrimos la pólvora cuando las grandes construcciones antiguas nos pueden dejar muchas lecciones. Entonces eso también debe despertar nuestro conocimiento para investigar, y cuando haya la posibilidad de viajar, ¿no? También conocer esos lugares que nos dejan lecciones. Bueno, muchas gracias y gracias a la delegación que postergó unos minutos su viaje.